sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé su dulce calma. Él no se escucha, pues nos ama tanto que nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte. Cuando la noche se aproxima tenebrosa, en elevarle mi oración mi alma se goza. Siento su paz inagotable y dulce y grata, porque temores y ansiedad Cristo los mata. También debo mi cantar al cielo. Cuando la tierra baja negro velo, el sol se oculta, pero queda Cristo. Aquí en mis ojos en el sueño mismo brilla su nombre, viene yo mientras duermo. Pone su mano sobre mí si estoy enfermo. Me fortalece, me alienta con el sueño. Pues es mi Dios, mi Redentor, Él es mi dueño. Y al despertar por la mañana siento que Dios invade mi alma y
el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. Dile, le adoraré, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Oh, cuán grande eres, Señor, cuán grande es Él. Oh, mi corazón entona la canción.
Dile a una sola voz: Jesucristo, yo te amo. Jesucristo, yo te amo, Señor. Yo te amo. Otra vez. Jesucristo, yo te amo. Dile una vez más, Jesucristo. Levanta tus manos hacia papá y dile que lo amas. Yo te amo. Te amamos, Jesús. Jesucristo, yo te amo. Aleluya a ti, Señor. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Aquí estamos tus hijos alabándote. Jesús, tú eres, porque no hay nadie más importante que tú, persona más importante en este lugar. Dile: Rey de reyes, Señor de señores, en mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, en mi vida cambió. Jesús, tú la persona más importante. Dile: en mi corazón, en mi corazón. Jesús, tú eres la persona más importante. Ponle la mano en tu corazón y dile: en mi corazón. Rey de reyes, Señor de señores,
Versículo 18, vamos a venir hasta el 22. Leemos el nombre del Padre, del Hijo, a la unción del Espíritu Santo. Maldición de la higuera estéril. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuvieres fe y no dudares, no solo haré esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate al mar, será hecho. Amén. Hay dos partes aquí que me llaman la atención en esta parábola. Primero es, la higuera no da frutos. Nosotros no podemos ser como esa higuera, de estar allí con una vida seca, una vida que no da fruto, siempre en quejumbres, siempre esperando que todo nos lo solucione, y no solucionamos nosotros nada. Y la segunda parte dice: aumenta tu fe. Si tuviera fe, tú le dirías a ese monte: quítate, y el monte se quitaría. Entonces, en esta noche yo los invito a que usted tome esa semilla que usted trajo, no sé cuánto lo trajo, esa ofrenda, ese diezmo que usted trae, lo levante al cielo y haga un pacto con Dios en esta noche. No me miren a mí, escuchen proféticamente lo que Dios va a hacer en su vida. Se van a abrir las ventanas de los cielos, se van a abrir y va a derramar Dios bendición hasta que sobre y abunde. Usted sabrá por qué le está pidiendo a Dios. Solamente levante su mano. Si lo cree en fe, créale al Señor. No me crea a mí, créale a Dios. Levante su mano. Señor Padre mío, Padre Santo, en esta noche, Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor bendito, Padre mío, Padre Santo, porque tú nos has enseñado, Señor, a tener fe, a aumentar nuestra fe cada día, Padre, a creer, Señor, que tú lo imposible lo haces posible, Señor, porque tú eres Señor de señores, Padre, el dueño del oro y de la plata, Padre mío, el que sana las enfermedades, Padre, el que cubre nuestras deudas, Señor bendito, el que nos libra de toda angustia, de todo estado de depresión, Señor amado. Padre mío, Padre Santo, tú no te vuelves, Señor. Lo que el diablo nos quiere quitar, nos quiere arrebatar en esta noche, Padre, porque las ventanas de los cielos, Padre mío, están abiertas para los que creen y te creen a ti, Señor. Y en esta noche declaramos por fe que esas bendiciones vienen sobre nuestras vidas hasta que sobre y abunde, Señor. Gracias, mi Rey, gracias, mi Padre. La gloria sea para ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Pueden pasar. Una vez más, muy buenas noches. Que el Señor siga derramando sus ricas bendiciones en todas nuestras vidas. Amén. Bueno, cuando el pastor me invitó para compartir este estudio, voy a entrar con lo que les voy a decir. Hace como 2 o 3 años vengo en un proceso de profundizar en las Escrituras, de gustar las Escrituras, porque no es eso. Cada día cosas nuevas que uno va encontrando. Y lo curioso que he encontrado en todo lo que he hecho es que nada en las Escrituras está suelto. Todo está ligado, Antiguo y Nuevo Testamento. Amén. Y lo que los discípulos de Jesús escribieron en las cartas, y más Pablo, quien no estuvo presente con Jesús, mas sin embargo tuvo ese encuentro personal con él, también tuvo el privilegio de escribir muchas cosas. Y definitivamente cuando uno se pone a estudiar y a profundizar, uno dice: solamente un ser pudo inspirar las Escrituras, y fue a través del Espíritu Santo, porque todo va encadenado como si fuese una sola mente la que estuviera generando todo esto. Entonces, cuando abrimos las Escrituras
en el caso de hoy, en el libro de los Romanos, vamos a ubicarnos, libro de los Romanos, capítulo 11. Y quiero conservar el título que los traductores utilizaron con la Reina Valera. Vamos a arrancar desde el versículo 11. Tengo varias versiones, pero voy a permitirme leer en dos versiones. La Reina Valera, que es la que casi todos manejamos desde siempre, pero después voy a pasar también a una en traducción lenguaje sencillo. Dice así las Escrituras: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera puedo provocar a celos los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admiración si no vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberdezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Y hasta ahí. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por tu bendición y por tu amor eterno. Sabemos, Señor, que en nuestro corazón debemos, Señor, despertar la necesidad, Señor, de profundizar en tu palabra, en las Escrituras, en este libro maravilloso, Señor, que tú nos has dado. Si está en la Biblia, Señor, no está vedado para nosotros, sino para profundizar y entender. Ahora, Padre, que tu Espíritu Santo nos ilumine. Amén. Cuando leemos en el libro de Romanos algunos apartes,
con respecto a la salvación que nos corresponde a los gentiles, no podemos entrar a esta parte sin hacer la observación de dónde venimos. Y esto es algo que la misma carta de Romanos trata de abrir a nuestra mente. En el versículo 11, quiero entrar aquí y voy a continuar ahora en el lenguaje sencillo. Dice: sin embargo, aunque los judíos no pudieron agradar a Dios, tampoco fallaron del todo. Más bien, por la desobediencia de los judíos, los que no son judíos pueden ser salvados por Dios. Y esto hará que los judíos se pongan celosos. En la actualidad, el pueblo cristiano, y estoy hablando en este momento pueblo cristiano, no pueblo judío, hay una lucha que en teoría no debería de existir. Mas sin embargo, lo que el apóstol Pablo trata de hacernos entender es que todos, tanto gentiles como los judíos, somos criaturas de Dios y todos tenemos la oportunidad de ser salvados. Pero parece que nos hemos enredado en la tarea de quiénes son salvos y quiénes no, quiénes son dignos de ser salvados y quiénes no. Y en estos versículos del capítulo 11, Pablo hace mención a la raíz de la iglesia o del pueblo de Dios. Indudablemente, y con mucho derecho, los judíos van a decir: nosotros somos la raíz. ¿Por qué? Desde Abraham, cuando fue llamado, porque era la raíz de todo lo que se estaba armando allí, de todo lo que estaba haciendo Dios. Desde ese momento ya había establecido a alguien que iba a dar principio para todo esto. Los judíos, por consiguiente, eran las ramas de este árbol, hasta que como nación rechazaron al Mesías. Después de eso, su relación con Abraham y Dios fue cortada. Indudablemente es algo duro, pero nuevamente hago la salvedad. Así como entre nosotros los gentiles, y yo creo que en estos momentos y en la actualidad, muy pocas personas pueden decir que han escuchado o que no han escuchado el Evangelio. De alguna manera ha podido llegar ya el Evangelio a sus oídos, pero no todos han respondido. En este caso también podemos casi que afirmar lo mismo entre el pueblo judío. Entonces, los gentiles fueron injertados, nosotros fuimos injertados a ese árbol en lugar de ellos, siendo admitidos en la iglesia de Dios. Ojo, no en la iglesia de Abraham, porque con Abraham se cierra para el pueblo judío, pero la iglesia para Dios abre mucho más allá. Por esta razón hubo multitudes hechos herederos de pertenecer a esa iglesia de Dios a través de la fe, de la santidad y de las bendiciones del Padre.
los gentiles o nosotros, los cristianos, aquellos que no venimos de un linaje judío o del pueblo hebreo directo, somos comparados por el apóstol Pablo, y es una comparación bastante sabia. Cuando el olivo, y esto es algo que es real, o sea, no es solamente, cuando el olivo ha llegado a un momento de sus años donde las ramas ya no sirven porque han dado lo que tenían que dar, comienza a decaer el árbol mismo, hacen injertos, pero la raíz sigue siendo la misma. La raíz del olivo sigue siendo la misma. Entonces, lo que dice Pablo aquí es que el olivo silvestre, aquel que no es preparado, que es levantado de fuera, es cortado también y es injertado en la raíz principal o en el tronco principal. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede entonces allí? Es como si ese tronco volviese a vivir. La raíz está estable, pero el tronco vuelve a cobrar vigor porque la rama comienza a alimentarse de lo que la raíz comienza a darle. Esa savia bendita, el fluir de algo que él por fuera no iba a recibir, pero como ahora está en ese olivo original, ahora enverdece nuevamente ese árbol y comienza a brotar con fuerza hojas, comienza con fuerza nuevamente a ver frutos. Amén. Pero lo que nos hace a nosotros indiscutiblemente pertenecer y estar anclados a ese tronco principal es la fe. Es la fe. Cuando usted recibe a Cristo en su corazón, en ese momento usted es arrancado de ese olivo silvestre y comienza una nueva vida, cuando por el poder de Cristo comienza a rendir nuevo follaje, a dar nuevos frutos, pero ahora con una capacidad diferente. Eso era lo que estaba diciéndole Pablo a los gentiles, que había que permanecer en la fe. Es verdad, el pueblo hebreo, el pueblo judío, había fallado en la intención de hacer lo que Dios había dicho que hiciera. Habían fallado, pero Dios no podía dejar que su plan quedase allí. Aquí hago y recuerdo algo. Cuando Israel salió de Egipto, una de las razones por las cuales Dios había hecho todo lo que hizo con Israel era para que las naciones que estaban alrededor vieran cuán grande y poderoso era el Dios que estaba con Israel y quisiesen estar con Israel, adherirse a Israel, que los pueblos vieran que había un Dios verdadero, Jehová de los ejércitos. Y eso lo hizo derrotando al imperio más poderoso en ese tiempo,
que era el pueblo de Egipto. Ahora, Israel había desviado su caminar. Se habían dedicado a tantas cosas y fue tanta la desviación que comenzaron a complicar lo que Dios había dicho que hiciese. Comenzaron, ya no se quedaron solamente con las leyes, los estatutos y los mandatos que había dado desde Moisés, sino que comenzaron a agregar una serie de estatutos y de reglamentos que se fueron convirtiendo en un problema para el mismo pueblo. Comenzaron a ser difícil el andar y comenzaron ellos mismos a juzgar, a condenar, y ellos ser también los verdugos. Al que ellos decían ese no es digno, no era digno, y se volvieron prácticamente en un grupo religioso, una religión más dentro de todo lo que ya había en ese momento, hasta confundir sus verdaderos principios. Entonces, estas fueron las razones que llevaron a Dios para decir: mi pueblo no va, ese pueblo que yo escogí no va. Y las escrituras son muy claras, y aquí ahora vamos a pasar a tomar en cuenta algunos pasajes bíblicos que confirman lo que Pablo estaba diciendo en ese momento. Pablo estaba hablando a nosotros los gentiles. Tiene razón. Pablo no había estado en el proceso de discipulado con Jesús como los otros que habían estado, pero indudablemente el Espíritu Santo había llegado y descendido y estaba con Pablo. Habían una serie de situaciones en este pasaje que Pablo toca y que Jesús ya los había tocado en algún momento. Jesús, como primer punto, Jesús simplifica los mandamientos. Jesús simplifica los mandamientos. ¿Se acuerdan la pregunta que fue hecha a Jesús? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y él dice, ¿cuál? Busquemos en Mateo 22, del 34 al 40, se encuentra el pasaje. Aquellos que tienen para anotar. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí viene la simplificación. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Si tú actúas en honor y en virtud a estos dos mandamientos, estás cumpliendo la ley. Porque si usted hace un ejercicio muy rápido, comienza a enumerar, bueno, son, según la Torá, la ley judía, son creo que 533
entre los mandamientos, decretos y que rigen al pueblo de Israel. Pero todos ellos tocan de alguna u otra manera estas dos partes, o están incluidos. Lo demás es arandela. Que pide el Señor que la alabemos en espíritu y en verdad. Ahora nuestro espíritu es la parte que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, vamos al segundo punto. Jesús confirma quitar privilegios a Israel. En las parábolas que Jesús daba muchas veces, habían cosas o pistas de lo que se venía para el pueblo de Israel. En Mateo 21:33, ¿se acuerdan la parábola de los labradores malvados? Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. La obra del Señor, su pueblo, lo que Él entregó al hombre para que nosotros administrásemos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, subraya allí la palabra frutos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Hace nuevamente énfasis en esto. Y ya sabemos lo que pasó con los que Él envió, hasta que envió a su hijo. En la parábola, ahí está el Hijo de Dios. Y dice, finalmente les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Y fueron los mismos que estaban allí. Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, porque a quién le estaba hablando Jesús en ese momento, a los judíos. O sea, ellos mismos estaban dando las respuestas y Jesús solamente les decía, nunca leíste en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Versículo 43 dice, por tanto os digo que el reino de Dios será ¿qué? Quitado de vosotros y será dado a gente que produzcan los frutos. ¿De quién? Del Señor. Y ellos no fueron ajenos, porque en el versículo 45 dice, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. O sea, Pablo no estuvo allí, pero Pablo estaba confirmando allá lo que Jesús había dicho. Todo va amarradito, nada está suelto. Pero eso se quedaba allí. Jesús le hace también la observación a sus discípulos
de que Él ha venido a trabajar con un remanente del pueblo judío, y esos fueron sus discípulos. Pero también debía de enseñarles que no era al pueblo judío los únicos por los cuales Él había venido. Entonces vamos a ver el tercer punto. Dice: Jesús manifiesta sus razones para llegar a los hombres, y ya estamos hablando del pueblo gentil. Y esto lo vamos a encontrar en los versículos de Lucas 9, del 51 al 56. Cuando se cumplió el tiempo en el que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de Él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Y conocemos de muy buena fuente que samaritanos y judíos no se trataban. Habían cosas que eran irreconciliables entre ellos. Letra. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, ojo lo que estaban haciendo los discípulos, porque estaban actuando conforme a su corazón y lo que habían sido levantados. Recuerden que Pablo allá en Romano estaba diciéndoles: oigan, es que nosotros fallamos en lo que Dios quería que nosotros hiciésemos. Pero de pronto, con que Dios haga lo que tiene que hacer en el mundo a través de los gentiles, de pronto despierte a celos al pueblo de Israel. Y dice: viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, ojo, miren estas palabras, y son fuertes, a veces uno las lee, pero si uno se detiene en las consecuencias que esto hubiese desatado, uno no puede pensar cómo sería el rumbo de la historia. Dice: Señor, ¿quieres que mandemos? Ojo, miren cómo sabían ellos y entendían la autoridad y el poder que el Señor había entregado al pueblo de Israel. Y dice: ¿quieres que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? O sea, no había perdón, no había misericordia, no había nada que hacer. Definitivamente exterminemos a los samaritanos y el mundo será mejor. Parecía que ese era el pensamiento de los judíos, porque los únicos dignos de vivir eran ellos. Pero aquí viene algo. Entonces, volviéndose él, le reprendió. Así que imagínense en el tono de pronto fuerte: entiendan, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. No han entendido todavía a que ha venido el Hijo del Hombre. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Amén. ¿Usted es de esas almas salvadas? Denle gloria a Dios. Bueno, Jesús les había dicho estas cosas a sus discípulos, pero no se quedó solamente con decirlo. Y hay varios pasajes. Vamos a buscar cuarto punto. Jesús da ejemplo de ganar a los no judíos para el Padre. Y yo creo que uno de los pasajes que abre ampliamente cuánto tiempo Dios viene y está dispuesto a dedicarle es el pasaje de la mujer samaritana.
Recordamos todo lo que había pasado en Juan capítulo 4, los versículos del 1 al 5, cuando Jesús pasó por Samaria. Y en el versículo 12 dice, ¿acaso, ya hablando la mujer con Jesús, dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? En el 19, nuevamente la mujer le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Después de que el Señor le había declarado todo lo que ella había hecho. O sea, Dios estaba también descubriendo el corazón del pueblo gentil, de aquellos que no comulgaban con los judíos. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Aquí, en el versículo 21, viene algo y dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Recuerden que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, quedó expuesto el lugar santísimo, como diciendo, no más encarcelamiento para la presencia de Dios y exclusividad para el sumo sacerdote, porque ese lugar lo venía a ocupar Jesús, nuestro sumo sacerdote. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación, ojo lo que dice el mismo Señor Jesús, ¿viene de dónde? De los judíos. Es su pueblo y fue su pacto, y Dios no rompe su pacto. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. En el versículo 32, yo tengo una comida que comer cuando ya Jesús está con sus discípulos, y en el 34 dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Pablo estaba haciendo mención de algo que Jesús había dicho a sus discípulos directos. La misión de Jesús era brindar salvación a todos sin excepción. Por eso usted y yo en este momento podemos decir, soy hijo de Dios, tengo un Padre celestial. Amén. La obra de Jesús, la que él tenía que hacer, había de cumplirla, porque era lo que el Padre le había pedido. Y nuevamente Jesús habla a sus discípulos, los que se supone que deberían estar entendiendo lo que él estaba hablando, y decía, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y nuevamente viene algo aquí, y son, como dice uno, pistas de lo que Dios estaba diciendo a través de su Hijo Jesucristo para que quedase allí. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, mas el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho. Aquí Jesús, en este caso, uno es el que siembra, y dice, y otro es el que ciega, sus discípulos y nosotros en la actualidad. Estamos recogiendo
lo que ya Él había sembrado. La palabra está sembrada. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Que se haga también en efectiva en ustedes y en todo el que la oiga. Pero ellos estaban todavía como que, y hubo la dificultad todavía más adelante. Ellos no estaban entendiendo que el reino de los cielos se abría para todo el mundo y no solamente para los gentiles. Pero dice que Jesús se quedó en Samaria. Y miren el ejemplo. Y dice, versículo 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Y creyeron más por la palabra de Él después, porque se quedó allí unos días compartiendo. Y estaban fuera de Judá. Pablo, sin lugar a dudas, estaba diciendo, a nosotros los gentiles tenemos un privilegio. Y Jesús marcó la pauta. Los campos están listos. Pero estos versículos de Romanos, no se puede pasar en alto por un punto muy especial. ¿Se acuerdan cuando hace un momento estaba diciendo que había como algo irreconciliable, que no entendíamos qué está pasando, pero cuando a uno le mientan a un judío, a uno cerquita de uno como que se... Porque ellos dicen, ustedes son pecadores, porque no aplican la Torá. Y si a la Torá vamos, en alguna ocasión, y esto lo digo porque en busca de algunas respuestas que me habían estado, de algunas preguntas que me habían estado dando duro durante muchos meses, tanto que mi esposa no vino esta noche, pero me hubiera sido bueno que ella llegara, porque ella me decía, me preocupas, vas a terminar judío. Y yo decía, algo quiere decirme el Señor, no sé qué es. Y fuimos a un grupo de judíos a Medellín por una invitación que llegó de la nada, con todos los gastos pagos, así como a veces le dice uno, le gusta eso. Llegó la invitación, vamos. Y dice, no, pero es que yo no soy judío. Y yo, no importa, vamos. Y nos llevaron. Y es impresionante cuando esos judíos se vuelven a Cristo, aquellos que han sido apartados porque no creyeron en el Mesías, pero cuando ellos reciben en su corazón y creen que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Mesías que ellos debían estar esperando, esa gente sufre una transformación impresionante. Y es que como ellos viven en el cumplimiento de la ley, pero también comienzan a entender la gracia, pero el fervor con el que vive el mismo pueblo judío, el temor a Dios, hace que su vida espiritual sea una cosa impresionante, porque profundizan en las Escrituras, pero también buscan. Se acostaban a veces a las 12 de la noche todavía leyendo y estaban en el proceso de traducir las Escrituras desde el lenguaje original hebreo al español. Pero mientras lo hacían, estaban, oiga, mira lo que dice aquí, mira lo que dice acá. Y yo decía, uy, Señor, alabado sea. ¿Qué versión utilizamos? Ellos estaban utilizando directamente textos hebreos al español.
Y es impresionante la fe que esa gente desarrolla y el poder que Jesucristo les concede también. No puedo negar eso. Lo vimos en persona y decimos, Señor, pero también ¿sabe qué pasó? Ellos viven un evangelio, como dice una palabra por allí, muy incluyente. Y es que ellos no le cierran la puerta a nadie. O sea, cuando el pueblo de Israel comience a despertar del todo, el Padre se va a glorificar. Y eso lo dice Pablo también aquí en esta carta de Romanos. Pero hay algo en todo esto que yo quiero abarcar ahorita, y es que por amor a Dios, el hecho de que nosotros tengamos el privilegio de ser parte de ese olivo, parte del pueblo de Dios, no haga que nos envanezcamos. Pablo hace una advertencia allí en esos versículos y dice: porque el amor y la bondad de Dios son grandes, han permitido que por ella nosotros fuésemos adheridos al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Amén. Pero dice, pero Dios juzga con severidad también, no sea que nosotros también desviemos nuestro camino y también seamos cortados al final. Por eso Pablo hace énfasis en ese pasaje. Estamos llamados, sí, tenemos el privilegio, pero no podemos de esta manera ponernos a hacer lo que en algún momento también el pueblo judío hizo, que fue juzgar, condenar y ejecutar. Hace algunos domingos atrás que estuve acá, me acuerdo que el pastor Santiago dijo algo. Estaba hablando aquí al frente y decía, estaba orando, y dentro de lo que estaba hablando y orando en el momento, incluyó inclusive a los sacerdotes católicos, condenando aún a aquellos que hacen todas las cosas que están haciendo, pero aún dentro de nuestro pueblo también ocurren cosas así. Pero nos llamaba a orar por estos líderes. Nosotros también debemos de entender que como pueblo de Dios deberíamos de estar unificados. Unificados. Y si usted se da cuenta, las denominaciones en todo el mundo varían por cuestionamientos y dogmatismo humano, no por el principio estricto de la palabra. Y Pablo expresa un deseo en su corazón. Pablo expresa un deseo en su corazón. Y es que el pueblo de Israel pueda estar junto con los gentiles. Pablo soñaba con una iglesia en la que judíos y gentiles que se unieran en amor a Dios y en obediencia a Cristo respetasen la ley, que mirarían solo a Cristo para alcanzar la salvación. Ese era un anhelo que Pablo expresaba también en estos versículos. La raza y el nivel social
de las personas sería irrelevante, porque lo importante sería en dónde estaba ubicada nuestra fe, tanto el pueblo judío como nosotros. El sueño de Pablo aún no se ha materializado, y surgen divisiones, pero llegará el momento en que Dios deba tomar acciones para unificar a su pueblo. Y Pablo lo dice en los primeros versículos: y yo me voy a ustedes en mandato, porque para eso me colocó el Señor, para ver si así, de esa manera, se despierta a celos al pueblo judío. El problema es que con lo que nosotros estamos mostrando cada vez más divididos, ellos no van a saber y con quién vamos, o con qué parte de ese pueblo nos reunimos. Este cree en esta cuestión, este cree en esta cuestión, esta cree en esta cuestión, esto en esto otro, y nosotros vamos detrás de Jesús. Así que, iglesia, estos versículos de Romanos 11 nos llaman a examinarnos, y por eso digo, no quiero perder la oportunidad para que nosotros tomemos en cuenta que el privilegio que Dios nos ha dado al injertarnos en el olivo principal, no lo perdamos. Hagamos nuestro trabajo de tal manera que cuando el dueño de la vid venga, cuando venga el dueño del terreno y exija los frutos, encuentre a una iglesia con la capacidad de decir: esto es lo que trabajé, esto es lo que te estoy entregando. Y no se llene nuestro corazón de envidia, ni de nada que pueda entorpecer el rendir las cuentas. Quiero regalarles el pasaje de Primera de Juan, capítulo 2, versículos 14 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 14 al 17. Dice así: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Estamos llamados ¿a dónde? A permanecer. ¿Pero a qué tiene que renunciar? A los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y una de las cosas muy principales de las cuales Pablo hace mención en Romanos, allí capítulo 11, es con él que nos vayamos a envanecer por el privilegio que Dios ha puesto en nuestras manos. Hagamos nuestra labor y vayamos
a alcanzar, a buscar. La mies es mucha. Mira cómo están los campos. Están listos para la cosecha. Hay segadores. Jesús nos dio el ejemplo. Pablo recibió la orden, vaya a trabajar. Y nosotros también la recibimos. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Sí o no? Mi esposa últimamente me dice, tú no te quedas solamente con lo que dice Pablo. Y yo, no, porque antes de Pablo fue Jesús, y más grande. Lo que en el Nuevo Testamento se habla está respaldado por Jesús. Nada está suelto. Y lo que usted no encuentra explícitamente en un pasaje, encuentra las pistas en todo lo que dijo Jesús. Es maravilloso que nosotros, y es mi llamado, estos tiempos de profundizar de lo que quiere decir, de lo que abarca cada versículo de estos, es que los degustemos y encontremos ese sabor. En estas, el Señor puede tocar la vida y transformar la vida de una persona, pero al que es ya conocedor de la palabra, ayuda para que su entendimiento se abra, y eso lo hace el Espíritu Santo. Entonces estamos llamados a que cada día nos rindamos ante el Señor. Espíritu Santo de Dios, ven. Recordemos, está en las Escrituras, entonces el tema no está vetado para nosotros, porque si está aquí es porque está abierto. El problema es que no lo hemos descubierto, pero no quiere decir que no existe. Hay que escarbar. Es un tesoro, pero algunos no se quieren ensuciar las manos quitando tierra hasta que encuentre lo que tiene que encontrar. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Decidió usted recibir a Cristo en su corazón. No lo heredó. Usted lo recibe derechito. Consecuencia de que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hermanos, nuestros tíos nos hayan hablado del Señor y esta cuestión. Sí, pero la salvación es individual. Los judíos, ellos reclamaban que ya eran lo que eran porque venían de Abraham, de Jacob, de Isaac, y por eso ya tenían todos los derechos ganados. Dios nos dice que Él viene a buscar y a rescatar lo que se había perdido, y se lo dijo a un pueblo que en teoría ellos mismos decían ser salvos. El asunto acá con nosotros es si usted está seguro de esa salvación, y si está seguro, agárrela y no la suelte. No deje que le quiten el privilegio de ser parte de ese pueblo que tiene la labor de buscar y de hacer que esos frutos lleguen a los pies del Señor. Él vino por almas, Él vino por vidas, Él vino por familias, pero usted debe de hacer una parte de ese trabajo. Amado Dios, Padre Celestial, te alabamos. Gracias por tu bendición y por tu amor.
Gracias, Señor, porque tú nos has permitido ser parte de ese pueblo, Señor, de esos labradores que ahora tú tienes, Señor, allí en ese campo para hacer, para rendir, para recoger ese fruto que está allí listo, Señor. Señor, borra de nosotros todo pensamiento de que somos salvos o que tenemos derechos por cualquier otra cosa que no sea por ti. No son nuestras obras las que salvan, es la fe en ti, oh Dios. Padre, ayúdanos a entender tu palabra, las Escrituras, y a profundizar en ellas. Tú tienes cosas grandes que enseñarnos. Ayuda a que nuestro entendimiento se abra cada día más. Padre, ahora, en este momento, yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo siga ministrando en los corazones de cada uno de los que estamos en este lugar, y aún, Señor, de los que han quedado en sus casas. Y seas tú, oh Padre Celestial, dando a cada uno, Señor, la revelación de lo que tú quieres mostrar en sus vidas. Que sus mentes y sus corazones sean transformados por tu poder. Padre, en este momento también te pido ahora, al salir de este lugar, Señor, que tu paz y tu bendición vayan con nosotros, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos siga acompañando en todo momento, y tu brazo fuerte, oh Dios, vaya, Señor, en protección, Señor, de nuestras vidas. Llévanos con bien hasta nuestros hogares y permítenos, Señor, un descanso tranquilo y solaz en tu presencia, como siempre. Padre, gracias. Oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Dígale a la persona que esté a su lado, que el Señor te continúe bendiciendo.